Conversando las noticias. Ya estamos de vuelta. Usted escucha Palabra de Radio junto a Mauricio Muñoz Zambrano. Bien, estamos haciendo Palabra de Radio, 6 años ya en el aire, gracias a nuestros auspiciadores y gracias a ustedes que tienen la osadía, valentía, ¿qué más puedo decir yo? El aguante de poder escucharnos, muchos de ustedes a diario, en la oficina, en el trabajo, en diversos lugares. Ustedes ponen atención a este programa que se llama Palabra de Radio y que además va de lunes a jueves entre las 3 y las 5 de la tarde. Estamos en la Radio Genial desde Coyhaique, Patagonia, Chile. Saludos a todo el mundo y de verdad todo el mundo, a todo el planeta, porque hay gente que nos escucha en otras latitudes y también aquí en la región, en el aire, en el 88.7 nos sintonizas en Puerto Chacabuco y Puerto Aysén, y aquí en Coyhaique en el 100.5. En la mañana hicimos un despacho periodístico, un despacho en vivo desde el Hospital Regional de Coyhaique. Ahí el escenario era un grupo importante de profesionales enfermeros y enfermeras. Hay que hacer ahí la distinción porque antiguamente solo las mujeres estudiaban enfermería. Yo tengo amigos que son enfermeros y son tremendos profesionales. Decir además que la carrera de enfermería es una carrera hoy por hoy universitaria de mucho prestigio, que son muchas las escuelas de enfermería en Chile. Existen tanto en las universidades privadas como en las universidades públicas. Hay dos grandes, como la Católica y la Chile, que son como las primeras más o menos que parten con la carrera y se empiezan a profesionalizar y tienen de 5 años, y en el mundo de la salud se les denomina profesionales no médicos también, se le puede denominar así, ¿eh? Son profesionales universitarios, enfermeros universitarios. Eso también ha ido cambiando con el tiempo. Todo esto coloco el contexto porque además, profesionalmente hablando, los enfermeros y las enfermeras se pueden desempeñar en el mundo público, en el mundo privado, tener sus propias clínicas, tener vacunatorios, y ahí hemos ido conociendo a las enfermeras y a los enfermeros. Ese dibujo, esa caricatura de una enfermera que solo colocaba inyecciones, eso es cuestión del pasado. Están inquietos, están enojados en el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Chile, porque hay una resolución que se ha comunicado en 3 oportunidades por parte de la Contraloría. La Contraloría es una institución que vela porque las cosas en el mundo público se hagan bien y se ejecuten. Los alcaldes conocen muy bien las Contralorías y todo el mundo que trabaja en el mundo público conoce las Contralorías, o conoce la señora Contraloría, le llaman mucho, además. Y la Contraloría, desde un tiempo a esta parte, le dijo al Ministerio de Salud que no es exclusivo de las matronas y los matrones obstetras, profesionalmente hablando, no es exclusivo de ellos atender precisamente en unidades de salud, en unidades dentro de un consultorio u hospital, recinto hospitalario o recinto médico. No es de exclusividad de ellos atender en neonatología y en otras unidades más que me van a explicar aquí. No es exclusividad. Lo que sí ocurrió, si hacemos un poco de historia, es que en la época en que el ministro era Mañalich, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, hubo ahí una norma, un decreto, que les dijo, porque hubo un contexto ahí de personal, de números más, números menos. Entonces en algún momento se le dice, mire, ¿sabe que a partir de ahora y por este decreto, rápidamente, sin pasar por el Congreso, dicho sea de paso, se indica que solo los obstetras o matrones pueden trabajar en estas unidades, desplazando a las enfermeras y enfermeros de ahí, cosa que antes sí hacían y siempre hicieron. Esa es la historia. El ministro actual, Santelices, dice que
pide 60 días al Colegio de Enfermeras para dialogar, para sentarse a conversar. Acusa además que el Colegio de Enfermeras no ha querido sentarse en la mesa a dialogar. ¿Por qué no han querido sentarse? Me lo va a responder la dirigente Tamara Manríquez, que está aquí, que pidió permiso, que vino y que todas sus colegas están escuchando en este minuto la radio. ¿Cómo está usted, Tamara? Bienvenida, acérquese un poquito al micrófono. Bien, muchas gracias. El contexto es largo, pero es para que sea de lo más justo posible entender la problemática, Tamara. Claro, es una historia en realidad como bastante larga que se viene como arrastrando desde bastante tiempo, ¿ya? A ver, para contextualizar un poco el tema, nosotros nos regimos por el Código Sanitario, que es aproximadamente del año 97, ¿ya? En el Código Sanitario se rigen todas las profesiones que atienden, digamos, pacientes, ¿ya? Rige la carrera médica, rige a los cirujanos dentistas y rige también a la carrera de enfermería y a la carrera de matronería en distintos artículos. Artículo 113 para la enfermería y artículo 117 para las matronas, ¿ya? Todo esto se genera ya que en la década de los 80 se cerraron muchas carreras, muchas escuelas de enfermería. Ajá. ¿Ya? Y eso provocó un déficit de enfermerías a nivel nacional. ¿Ya? Y es por esta razón que enfermería se vio obligada a entregar campos laborales que fueron creados por enfermeros, ¿ya? Y en este caso, puntualmente, neonatología, ¿ya? Porque como son unidades críticas, no es una unidad que tú puedas dejarla sin un profesional no médico a cargo, ¿ya? Hay algo que quiero señalar que en este momento no es que en todas las neonatologías del país estén trabajando solamente matronas, ¿ya? Hay neonatologías, un buen porcentaje de las neonatologías del país, que es alrededor de como 43% más o menos, ¿ya? Porque el colegio hizo un catastro, trabajan exclusivamente enfermeras, en otras trabajan exclusivamente matronas y en otras trabajan enfermeras y matronas, ¿ya? Bueno, siguiendo un poco con la historia, en el artículo 117 dice, no especifica que las matronas puedan atender recién nacidos enfermos, ¿ya? Que sería el caso de los recién nacidos que están en las neonatologías. Entonces, para salvaguardar este impasse legal, ¿ya? El ministro Mañalich crea esta norma técnica número 21. Doctor, además, ministro de Salud en la época, doctor Mañalich. Doctor Mañalich. Entonces, crea médico, claro, sí. ¿Ya? Entonces, crea esta norma técnica número 21. Y en buena, lo que sucede en ese momento es que la norma técnica da como exclusividad para matronería en estos campos, ¿ya? En ese tiempo, estamos hablando aproximadamente de 2010-2011, el Colegio de Enfermeros en ese momento hizo una presentación a la Contraloría para que esta norma técnica se revisara, ¿ya? En ese tiempo, el Contralor de ese tiempo dijo, la norma 21 no se ajusta a derecho, es ilegal, ¿ya? Pasó el tiempo, el Colegio de Matronas hizo una presentación nuevamente a la Contraloría y el Contralor de ese tiempo dijo, no se ajusta a derecho, no es legal. Y la última presentación la volvió a hacer el Colegio de Matronas y la resolución es de ahora de junio de este año y dijo nuevamente no al lugar. O sea, a ver, diferenciemos un par de cositas, por favor. Tamara Manríquez, representante del Colegio de Enfermeras de Chile, pero en el capítulo que corresponde a la región de Aysén. Antes que empiecen a opinar, quiero contar que en Aysén, en Coyhaique,
a diferencia de todo el resto del país, las enfermeras y enfermeros no paralizaron sus funciones durante todo el día. Se adhirieron a la manifestación, hicieron un punto de prensa, conversaron con nosotros y luego volvieron a sus funciones, atendiendo a que este es el único hospital regional, que aquí no hay clínica, es muy distinto a las otras regiones. Quería poner ese paréntesis porque antes de que empiecen los dardos, porque los dardos empiezan de inmediato cuando uno saca la cabeza. Claro. Ya. Dicho eso, aquí hay una cuestión, claro, el Contralor dice que aquí hay una cuestión técnica administrativa desde lo público, que lo que hizo el ministro en su momento, Jaime Mañalich, no se enmarca dentro de lo legal. Eso es lo que dice. Lo que pasa es que, en buenas cuentas, una norma no puede ir por sobre la ley. En teoría. En teoría. Porque en la práctica ocurrió. Claro, en la práctica ocurrió porque nadie ha sido capaz de decir, no, pues, esto no corresponde o no se ajusta a la ley. Ahora, ya, yo quería llegar a ese punto, Tamara, porque en términos ahora de formación, de capacidad, de academia, de preparación, formación universitaria, los enfermeros y enfermeras tienen una formación universitaria que puede superar los 5 años, y los obstetras o matrones también. Sí. ¿Por qué uno y otro no pueden o podrían tener diferencias para atender en neonatología, en obstetricia? A ver. ¿Dónde está el argumento académico de conocimiento, de expertise, de especialización? Porque déjame poner otro tema, por favor. Porque, a ver, un médico cirujano es distinto a un médico general, ¿no? Tienen capacidades o conocimientos distintos. Es lo mismo, técnicamente es lo mismo. Pero clínicamente es lo mismo, pero trabajan en unidades y tratan de trabajar en unidades distintas. ¿Por qué diferente entonces? Si tú me dices un médico con la especialidad de cirugía. Ya. Porque un médico cirujano es un médico general. Es un médico general. Sí. Ya, y ahora, hoy por hoy, hay una nueva tendencia que dicen que ahora vienen los médicos familiares, también integrales. Y ahí vienen. Ya, pero en rigor tienen más o menos la misma base. Claro. ¿No? ¿Por qué se tendría que diferenciar? Yo lo pregunto desde la ignorancia absoluta del mundo de la salud, y para que todos quienes estemos en este programa, tú nos ayudas a entenderlo. ¿Por qué se debe hacer la diferencia entre la capacidad académica, de conocimiento universitario, de formación, entre los enfermeros y los obstetras o matrones? A ver, lo que pasa es que, claro, lo que argumentan muchas personas, digamos, en muchos matrones o muchas personas que médicos, por ejemplo, que matronería se especializa en el cuidado del recién nacido patológico. No es tan así. Patológico, que tiene una enfermedad. Que nació en una condición de enfermedad. Claro, o sea, o que nació antes de tiempo, o que, digamos, viene con algún tipo de patología que requiere cuidados especiales. ¿Ya? Y desde el mundo de la obstetricia dicen que ellos tienen... Claro, que son más especialistas que ustedes en eso. Pero no es así. Nosotros también tenemos dentro de nuestra formación académica, tenemos ramos de neonatología, tenemos ramos de ginecología, tenemos ramos de obstetricia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros también estaríamos en las mismas condiciones de poder atender a un recién nacido patológico. Es más, tenemos mejores condiciones para poder atender. ¿Por qué tienen mejores condiciones? Porque nosotros tenemos, obviamente, dependiendo de la malla curricular de cada universidad, ¿ya? Nosotros tenemos ramos que son mucho más específicos, por ejemplo, fisiopatología, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, nosotros... Enfermería abarca desde todo el ciclo vital. Nosotros podemos atender desde el recién nacido patológico hasta el final de la muerte. Así es. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, nuestro campo de acción es mucho más amplio. Nosotros tenemos mucho más conocimiento o conocimientos más específicos en relación al cuidado de las diferentes etapas de la vida, ¿ya? Y entre ellos está la etapa de recién nacido. Nosotros también contamos, digamos, con las capacidades y competencias para poder trabajar en una neonatología. Y no solo que fuese de exclusividad de los matrones atender en
Dame las unidades. Neonatología, ginecología obstetricia. Y obstetricia. Esas son las 3 unidades en las que, si se rigen por esta norma incorporada, incrustada sobre la ley, como lo plantean ustedes no podrían ir a trabajar esas unidades, sino que serían un área, un universo exclusivo de quienes estudiaron obstetricia. No pueden entrar a trabajar ahí las enfermeras y los enfermeros. Bueno, hay lugares en los cuales en este momento no se puede hacer. Depende del director del hospital, me imagino yo. Sí, depende un poco de la estructura que tenga cada hospital, ¿ya? Pero estamos hablando siempre, perdona, Tamara Manrique del Colegio de Enfermeras de Chile. Estamos hablando siempre y solo del mundo público, de la salud pública, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en una clínica privada? La clínica alemana. Es que las clínicas tienen se rigen por otro estatuto. O sea, no. Un reglamento distinto. Ellos también se rigen por el código sanitario, sí. Ya, porque esa es la ley, si no podrían tener autorización sanitaria. Exactamente. Pero ellos pueden decidir a quién poner y a quién no poner, digamos, porque es una institución privada, ¿ya? O sea, ahí el código sanitario no los obliga a tener solo matrones y matronas. No, a ellos no. En el mundo privado no. En el mundo público sí. Sí. Ahí hay una diferencia, po. Claro, hay diferencia. O sea, por eso, entonces, vuelvo a la pregunta. Estamos hablando solo sí del mundo hoy por hoy público, porque es una enfermera que trabaja en la clínica alemana media jornada y después en la clínica suiza no estaría aquí conmigo sentada. Mira, lo que pasa es que yo desconozco cómo hace el funcionamiento de las clínicas. Cada clínica puede tener su reglamento interno, la organización que ellos digamos mejor estimen conveniente. ¿Ya? Así que, pero en general las clínicas privadas siempre se rigen por altos estándares de calidad y seguridad para el paciente, ¿ya? Por lo tanto van a tener al personal con mejores competencias trabajando en esos lugares. Ahora, ustedes yo escuchaba a la presidenta hoy día nacional del Colegio de Enfermeras en la mañana en la radio. Y decía, por favor, no lleven esto mediáticamente, nos pedía a los medios de comunicación y a los periodistas que no llevemos esto a un conflicto entre partes, no a un conflicto entre las matronas, los matrones versus la enfermera y los enfermeros. Pedían, por favor, que eso no ocurriera, que aquí la discusión es otra, aquí es una cuestión de que la ley se aplique. Exactamente. Ayúdame a ahondar en aquello, por favor. Lo que pasa es que aquí no existe, nosotros no tenemos ningún conflicto con la profesión con los matrones y matronas. No existe ningún tipo de conflicto con ellos. Conviven bien dentro del establecimiento. O sea, de hecho, nosotros tenemos muy buena, por lo menos a nivel local, tenemos muy buena relación de trabajo en el sentido de colaboración, ¿ya? Somos todos parte de un equipo de trabajo que cada uno tiene sus funciones establecidas, pero aquí en buenas cuentas lo que se está el conflicto es con el ministro de Salud o con el Ministerio de Salud, que no ha sido capaz de determinar cómo va a hacer cumplir ¿cómo se llama esto? La ley original. Exactamente. Lo que ha dicho la Contraloría, ¿ya? Perfecto. El dictamen de la Contraloría. Que lo ha entregado en tres oportunidades. Y además, cabe señalar que además de eso se interpusieron más de 3.000 recursos de protección en varios tribunales de justicia, ya matrones y matronas, en relación a este mismo tema, y fueron todos, no fueron acogidos, ¿ya? Eso significa que no hay pie para para buscar ningún argumento legal como para decir si la norma 21 sí se puede aplicar. Oiga, Tamara Manríquez es representante del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile aquí en la región de Aysén y está conversando con nosotros en vivo e indirecto aquí en Palabra de Radio. Oiga, ¿qué va a pasar si es que no llega, si es que el ministro, porque ahora le tocó al ministro Santelice, que asumió en marzo, pero anteriormente también hubo otra ministra y tampoco lo lograron con la ministra anterior, y antes de esa ministra hubo otro ministro y tampoco lo lograron. Sin esto, perdona, porque tú me diste una fecha adelante que más o menos
alcanza el 97, me dijiste. O sea, ¿de cuándo están en esta disyuntiva? Desde el 2000, entre el 2010 2011. Del 2010. Desde que se creó la normativa. Desde que Mañalich aplica esta cuestión. Y de ahí no se ha podido cambiar. O sea, pasó todo el gobierno de la doctora Michelle Bachelet. Exactamente. Perdona, pero es un argumento interesante analizar. En todo el gobierno de la doctora Michelle Bachelet no ocurre este cambio. Y ahora que está en el gobierno de Piñera, nuevamente retoman ustedes esto con una movilización. Durante el gobierno de Bachelet también hubo movilizaciones, ayúdame a recordar, porque yo no me acuerdo. En relación a este tema... no hubo un paro, digamos. Solo ahora hay un paro. Sí. Ya, perfecto. Oye, y por último, ¿qué va a pasar si es que el ministro dice, mire, ¿sabe qué? No hay fórmula de cambiar esto, yo sigo en la misma... parada, digamos. ¿Hasta dónde van a llegar? Esa es mi pregunta. Nosotros obviamente seguimos instrucciones digamos, a nivel central, ¿ya? Nosotros dependemos, digamos, de una directiva nacional y ellos son, digamos, los que son encargados de ir evaluando qué estrategias se van a seguir tomando para, digamos, para seguir haciendo presión y que en buenas cuentas la ley se cumpla. Ahora, tú mencionaste que al principio que el ministro se había sentado a trabajar con las matronas, había tenido una mesa de trabajo con las matronas y las enfermeras ustedes no habían participado de aquella mesa, ya. No, sí. Porque nosotros, si bien es cierto, nosotros tenemos mucho que aportar en relación al tema de la salud pública. Hay muchas cosas en las cuales la enfermería tiene mucho que aportar. Uh-huh. Nosotros, como colegio, no nos vamos a sentar a trabajar con el ministro mientras él no haga cumplir la ley. Ya, condición... Esa es la condición. Sine qua non, o sea, la condición básica para sentarse a conversar ustedes como Colegio de Enfermeras de Chile con el ministro y el Colegio también de Matrones de Chile es, primero, ministro, aplique la ley, ejecútela y ahí empezamos a conversar. Ya, ojo, hay otro punto que hay que aclarar. Ya. Que se haga valer la ley, ya, no significa que nosotros estamos pidiendo que saquen a todas las matronas de sus campos laborales de neonatología y obstetricia. Súper importante. ¿Ya? Sí. No se trata de eso. No se trata de un desalojo. No se trata de eso. Y vuelvo a repetir, el conflicto no es con matronería. Sí, pero entonces, ¿cómo sería en la práctica? En la práctica es que si yo en este momento, por ejemplo, se dispone de un cargo en la neonatología por ejemplo, de acá del Hospital Regional Coyhaique, qué buen punto. Quiere postular una matrona y quiere postular una enfermera, que tengan ambas dos la misma oportunidad de poder concursar, ¿ya? Y que quede la persona más idónea. Y no solo la matrona a neonatología. Exactamente. Ese es un buen punto, punto para el análisis. Mira, está bien. Ahí comienza un análisis bastante interesante. O sea, lo que pasa es que, mira, en las redes sociales... O sea, de aquí en adelante, ley pareja para ambas profesiones. Exactamente. No exclusividad ni para A ni para B, ni para ustedes ni para los matrones. Exactamente. Ese es el punto. Que quede las personas más idóneas. Porque si no, los cabros que... Perdón en el concepto, pero si no, para los que están en la universidad hoy, en tercero y cuarto de obstetricia o de enfermería, el que está estudiando hoy por hoy en la universidad dice, uy, ya, mi campo laboral ahora tengo excluido, si quiero trabajar, tengo excluido una neonatología, eso. En el mundo público, en el mundo privado puede que me den pega, pero en el mundo público no podría trabajar esas unidades y a mí me encanta eso porque me lo pasaron en la universidad, yo sería feliz trabajando. O sea, de hecho, por ejemplo, una de las razones por las cuales yo estudié enfermería fue porque me gustó mucho la neonatología. Neonatología, claro. O sea, yo estudié en Valdivia y la neonatología de Valdivia sigue estando a cargo de enfermera. Mira, ¿en el Hospital Regional de Valdivia? En el Hospital Regional de Valdivia. Ahí nací yo. Mira. Y no me ha pasado nada, me han tratado bastante bien. Que ahí era con agüita caliente, no hay para afuera. Claro. En esos años. Oiga, muchísimas gracias por aclararnos, por ayudarnos a entender. Bienvenida, porque yo creo que esto está comenzando. De hecho se le llamó paro o movilización de alerta, de advertencia, otros también han dicho, ¿no? Sí. Bueno, hay otro punto.
otro punto que me gustaría aclarar, que nosotros obviamente lo que estamos peleando, ya, o lo que por lo que estamos exigiendo, ya, es en buenas cuentas pensando también en lo que es mejor también para la población, ya. Sí, sí, interesante. Ya que, como vuelvo a repetir, enfermería te cuida desde el inicio de la vida hasta el término de tus días, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto que nosotros estamos exigiendo ahora, que se cumpla la ley, es hacer valer el espíritu de la carrera. Exactamente. En otras palabras. En otras cuentas, Eso. ¿ya? Y Sí. bueno, ahora, esto le ha pasado, perdóname, esto le ha pasado también a otras especialidades, en la historia médica, académica del mundo. O sea, antes habían médicos y médicos, enfermeras y enfermeras, y no había más, no había ni kinesiólogo, ni traumatólogo, y estas nuevas carreras como urgenciólogo, donde se han ido especializando, estoy de acuerdo, pero las especialidades en todo ámbito profesional, universitario, técnico, profesional, han nacido nuevos especialistas que han ido ocupando áreas específicas. Eso es parte también de la evolución laboral del mundo de las civilizaciones, porque por ejemplo en el mundo de la construcción antes había arquitectos nomás, y luego aparecieron los constructores civiles, o quizás al revés, y luego aparecieron los geomensores, y luego aparecieron los topógrafos. Es parte también de la vida. Claro, o sea, a medida que se ha ido especializando la medicina, sí, claro, ya han ido mejorando muchas cosas, o sea, por ejemplo, y se han abierto 1 millón de campos, digamos, donde uno se puede desempeñar. O sea, por ejemplo, yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo, ¿ya? Otras personas pueden trabajar, no sé, en geriatría, pueden trabajar, no sé. Especialización, digamos. Sí. Exactamente. Y además lo que uno necesita en salud son especialistas, ¿sabes? Es como, perdona la comparación, pero en la casa cuando uno tiene un problema en la cañería, no llama al maestro que arregla el techo, pues llama al gasfitter. En salud pasa lo mismo, guardando por favor las proporciones. Uno llama al especialista, al que es especialista en algo. Ya. Tamara, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la oportunidad que nos das de conversar, de aprender, y vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia. Muchas gracias. Gracias por y felicitaciones por trabajar en la UCI, porque hay que tener harto aguante y corazón ahí, sabiendo que siempre la UCI es compleja, y que en la región de Aysén sabemos las necesidades que hay ahí, así que en algún momento hablaremos de aquello. ¿Puedo hacer una aclaración? Encantado. Ya. Nosotros somos, bueno, primero que nada saludar a mi equipo de la UCI del Hospital de Coyhaique, ¿ya? Y bueno, a todos mis colegas enfermeros que trabajan en la red de asistencial a nivel de la región. Si la UCI es un trabajo súper fuerte, también lo es la enfermera, la colega que está sola trabajando en la puesta, no sé, pues, de Villa O'Higgins, por ejemplo, ¿ya? Lógico. Nosotros esto más que nada una aclaración en relación a una persona que hizo un comentario sobre la UCI pediátrica. Que ya, dale rapidito porque ya en 30 segundos, porfa. Nosotros hemos sido los primeros en pedir que exista una UCI pediátrica acá en la región. Mira, ¿ya? Como colegio. Desde hace años, ¿ya? Así que solamente para que quede que eso es un punto que a nosotros nos preocupa. Hablemos de eso en un tiempo más, por ¿te supuesto. parece? Palabra de radio. Ni un problema. Encantado, feliz. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy amable por venir. Somos Palabra de Radio en vivo desde la Radio Genial, según el reloj de mi computador, que se actualiza solo gracias a un satélite Fasat Alpha número 3, que fue lanzado en el año 90 al espacio y que nunca llegó. La Cámara aprobó el Estatuto Joven, ley que, dicen algunos, precariza a todos los trabajadores del país, pero sobre todo a los más jóvenes, a los que quieren empezar a trabajar, porque se les da la alternativa de trabajar 1, 2 horas, pero sin contrato, sin condiciones, sin mucha reglamentación. Hay algunos que critican esto fuertemente. Vamos a hablar de aquello, vamos a analizar con el exdirector del Instituto Nacional de la Juventud aquí en Aysén, don Rodrigo Saldivia, del Partido Socialista. Tiene conocimiento, lo conozco, es profesional, pero lo vamos a analizar porque ¿por qué precariza? ¿Por qué? Yo quiero aprender esta cuestión. Entonces vamos a la pausa, volvemos, porque de eso se trata Palabra de Radio, de aprender, de conversar, de entrevistarnos y que entre todos vayamos construyendo la información más válida y más pertinente para tomar buenas decisiones. Una pausa y volvemos.
Entrevistas, contactos e informaciones en desarrollo. Vamos a una pausa y regresamos con Palabra de Radio. Hiper Patagónico, el supermercado que Coyhaique esperaba, ubicado más cerca de nuestra gente, con amplios e iluminados espacios, donde